El día de hoy voy a hablar de la célula eucariota animal. La célula eucariota animal es la célula humana, por así decirlo. Voy a hablar sobre todos sus organelos, sus partes y las principales funciones de cada uno de ellos. Esta membrana celular o plasmática es una bicapa lipídica compuesta por fosfolípidos, proteínas, colesterol y carbohidratos. Esta estructura con esa composición se encarga de envolver a la célula y de alguna forma engloba el contenido que está dentro de ella y la protege del medio exterior. Esto no quiere decir que sea una membrana hermética o completamente lisa, debido a que cuenta con poros y algunas otras estructuras por los que pasan ciertas moléculas que son necesarias para la realización de todos los procesos internos de la célula animal. Esta actúa principalmente, como ya lo dije, como un tipo de barrera selectiva, la que regula el paso de sustancias hacia adentro de la célula hacia afuera y de afuera hacia la célula. También participa en la comunicación celular y en el proceso de señalización. Continuamos con el núcleo. Su función principal es almacenar y proteger el ADN, regular la expresión genética y produce ribosomas en la parte del nucleolo. Este se encarga de coordinar las actividades de la célula, siendo desde la parte de su crecimiento hasta el proceso de reproducción. Todo esto lo hace en base al material genético que contiene y las funciones que realiza. Posteriormente se encuentra el citoplasma, que en esta ocasión está representado con el color verde clarito. Este se encuentra dentro de la célula. Es una estructura, por así decirlo, gelatinosa. También se le conoce como citosol y se encarga de contener a los organelos, pues flotando o algo así. Su función funciona como un medio donde ocurren distintas reacciones químicas y se transportan distintos tipos de moléculas dentro de la célula. Su composición es aproximadamente un 70% agua y el resto es como una mezcla de proteínas, lípidos, glucósidos y sales minerales. Continuamos con la mitocondria, que es un organelo al que le llegan los nutrientes y estos son transformados en energía en forma de adenosintrifosfato o ATP. Esto lo realiza mediante un proceso llamado respiración celular. Su estructura es de algunas dos capas, por así decirlo. La capa interna se pliega de manera que forma una especie de crestas, como se pueden ver ahí, y la capa externa que es lisa. Ahora, el retículo endoplásmico, que en esta ocasión es esta parte y esta parte, está representado en color morado en esta ocasión. Es un organulo que tiene forma de algunos sacos aplanados y túbulos ampliados entre sí que comparten un mismo espacio interno. Este se subdivide en, por así decirlo, dos categorías o se separa en dos conceptos. Uno es el retículo endoplásmico rugoso y otro es el retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico rugoso, tiene las membranas un poco aplanadas y su nombre es rugoso debido a que en su estructura tiene ribosomas asociados, pegados por aquí en esta parte, lo que le da una textura rugosa, de ahí viene el nombre. La función de este es sintetizar y transportar proteínas principalmente. El retículo endoplásmico liso tiene una forma un poco más irregular y este es liso debido a que no tiene los ribosomas asociados en su periferia, contrario del retículo endoplásmico rugoso. Este no realiza la misma función que el rugoso. Este se encarga de sintetizar lípidos, almacenar calcio y desintoxicar sustancias. Ahora, el aparato de Golgi o aparato de Golgi, en este caso representado con este color amarillo, podemos imaginarlo como un conjunto de membranas aplanadas en forma de cisternas que se encarga de la distribución y envío de los productos químicos a la célula. Es decir, podría decirse que funciona como un centro de secreción celular. Otra de sus funciones principales es que modifica, clasifica y empaqueta proteínas y lípidos para su transporte dentro de la célula y entre todos los organelos. El centrosoma es el conjunto de estos dos organelos. Es una estructura cilíndrica y hueca compuesta por dos centriolos dispuestos, como podemos ver aquí, de forma perpendicular entre sí. La composición es de túbulos de proteína y tiene una función muy importante en la división celular, ya que se encarga de organizar el citoesqueleto y da lugar así al uso mitótico durante el proceso de la mitosis, por ejemplo. La composición de esto es, como ya lo dije, dos centriolos dispuestos. Entonces, un centriolo es un cilindro formado por microtúbulos y participa, como ya lo mencioné, en la formación de cilos y flagelos, puede ser posible, pero su principal papel es participar en la división celular. Por ejemplo, mitosis, ya lo mencioné. Se encargan de formar el uso mitótico, atraerlo y todo el proceso de la replicación del ADN.
Ahora bien, siguiendo con los organelos pequeños se encuentran los lisosomas. Estos podemos decir que son vesículas con enzimas digestivas. Podría una analogía que funcionan como el estómago en el cuerpo humano, por ejemplo. Se encargan de degradar moléculas grandes y organelos dañados y desechos. Es decir, como el ácido del estómago se encarga de deshacer o de destruir ciertas cosas por ser un ácido. También están los perixosomas. Las perixosomas son vesículas con enzimas oxidativas, no es lo mismo que las vesículas con enzimas digestivas de los lisosomas. Estos se encuentran suspendidos en el citosol de la misma manera que los lisosomas se encuentran, no tienen un lugar definido. Estos se encargan de producir las reacciones oxidativas, metabolizan lípidos y descomponen peróxido de hidrógeno, además de que funciona también mediante a la producción de ATP mediante la degradación de ciertos ácidos grasos. Dentro de la célula nos encontramos también el organelo, como organelo, por así mencionarlo, el citoesqueleto, que esto es un conjunto de filamentos que se encuentran en el citoplasma. El conjunto de estos incluye microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Se encuentran en el citoplasma y tienen una función de soporte para los organelos, además de sirven para darle cierta forma a la célula, mantener su forma. Además de proporcionar esta forma, proporcionan también soporte y movimiento celular para la misma célula. Por último tenemos las vesículas, que son un tipo de saco membranoso que se encargan de transportar sustancias dentro de la célula. De Golgi o complejo de Golgi, también conocido así, es un organelo celular eucariota que se encarga de la síntesis, procesamiento y distribución de diferentes macromoléculas. Estas macromoléculas tienen funciones y destinos celulares que son muy diversos. Conocido de cierta forma como centro de secreción celular o como estación central de la vía secretora. ¿Ya? O una forma en la que podemos plantear su funcionamiento es que funciona como una fábrica celular que recibe una gran cantidad de productos, los modifica y los distribuye hacia distintos lugares de la célula. Es decir, modifica, empaqueta y distribuye proteínas y lípidos. Ahora, hablando sobre el centriolo, es una estructura cilíndrica y hueca que está compuesta por dos centriolos dispuestos de forma perpendicular entre sí. La composición de este organelo es de túbulos de proteína y tiene una función muy importante en la división celular. Ahora, al estar compuesto por dos centriolos, veremos que es un centriolo. Este centrosoma participa en distintos procesos que hay en la célula. Un ejemplo es los procesos de división celular, pueden ser mitosis o meiosis, la motilidad celular, el transporte intercelular e incluso en la producción de cilios y flagelos. Estos centriolos son unos cilindros formados por agrupaciones de microtúbulos, principalmente compuestos por proteínas como la tubulina. Participan en la división celular y, como ya lo mencioné con el centrosoma, en la formación de cilios y flagelos. Ahora, adentrándonos a los organelos un poco más pequeños, tenemos también los lisosomas. Los lisosomas son vesículas rodeadas de membrana que contienen enzimas digestivas. La función principal de estos lisosomas es la digestión de material intracelular o material que proviene del exterior. Una característica algo principal de estos es que su interior se caracteriza por ser un poco más ácido que el resto del citoplasma o citosol celular. También sobre los peroxisomas. Estos son de igual manera un organelo pequeño, al igual que los lisosomas, por lo tanto son organelos que más que nada se encuentran suspendidos en el área del citosol. Los peroxisomas son básicamente vesículas con enzimas oxidativas. Entre sus funciones está metabolizar lípidos y eliminar el peróxido de hidrógeno. También se encargan un poco de realizar las reacciones oxidativas y pueden producir ATP mediante la degradación de algunos o de ciertos ácidos grasos. Ahora hablaré también sobre el citoesqueleto. En este caso está representado por estos pequeños tubos verdes que se encuentran distribuidos a lo largo o en el citoplasma de la célula. Para irnos al citoesqueleto nos referimos a que se trata de una estructura proteica interna que ayuda a las células a conseguir y a mantener su forma. Esta está principalmente formada por una estructura o conjunto de túbulos. Están los microtúbulos. El citoesqueleto es una estructura proteica interna de la célula que ayuda a las células a conseguir y a mantener su forma, a organizar también los componentes en su interior.
Está compuesta por junto o una red, por así decirlo, de filamentos. Entre ellos están microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Sus funciones principales, como ya lo dije, es dar forma a la célula, permitir el movimiento de esta y mantener organizados o un orden entre los organelos en el citoplasma para evitar que haya como algún desorden. Por último, y no menos importante, hablaré de un organelo pequeño que se encuentra igualmente suspendido en el citosol, como los lisosomas y peroxisomas, que son las vesículas. Su estructura es como unos pequeños sacos membranosos y su función es transportar moléculas mismamente o meramente dentro de la célula. Ahora voy a hablar de dos distintas bacterias, una sobre una bacteria gram negativa y otra sobre una bacteria gram positiva. De la bacteria gram positiva voy a hablar sobre la bacteria de Streptococcus pneumoniae. Esta es la bacteria Streptococcus pneumoniae, hablando principalmente de su morfología. Pues es una bacteria gram positiva. Esta se agrupa en cocos, usualmente se forman cadenas de diplococos que son formas redondas, como lo podemos ver aquí. Ahora hablaré de su estructura y las funciones. Como podemos ver aquí, la primera estructura fundamental es la cápsula. En este caso es color azul claro para representarla. Esta cápsula está compuesta de polisacáridos. Su función es funcionar como principal factor de virulencia. Nos ayuda a proteger a la bacteria de la fagocitosis y contribuye a la evasión del sistema inmune. Esta pared celular, al ser de una bacteria gram positiva, está compuesta mayormente por peptidoglicano en un 90%, al ser contrario a las gram negativas que contienen menos. También está estructurado por ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos. Aquí tenemos la pared celular de una bacteria gram positiva. En este caso, la parte morada representa el peptidoglicano. Podemos ver que es una capa gruesa. En la parte de abajo se encuentra la membrana citoplasmática con algunas proteínas asociadas. Y por acá se pueden observar los ácidos lipoteicoicos. La función principal de esta pared es proporcionar rigidez estructural y facilitar la adhesión a tejidos del huésped. Después, en color verde, en esta ocasión nos encontramos con la membrana celular o membrana plasmática. Esta es una bicapa de fosfolípidos que contiene proteínas integrales. Esta membrana nos ayuda a a regular el intercambio de sustancias en la célula y proteger el mismo contenido celular, que en este caso serían estos organelos de los que ahora voy a hablar. En este caso de color amarillo representado está el citoplasma o, como lo mencioné, también conocido citosol. En este caso es una sustancia gelatinosa también, siempre lo es. Contiene ribosomas, ADN y algunas enzimas. Se encarga de funcionar como lugar donde pueden ocurrir distintas reacciones metabólicas dentro de la bacteria. Ahora, en la parte de dentro es conocida también como nucleoide o genoma nuclear. Es la parte donde se concentra el ADN circular sin una membrana que lo rodee o que lo separe para formar un núcleo. Su función es contener la información genética necesaria para el metabolismo y reproducción de la bacteria. Parte del genoma nuclear o nucleoide junto con el ADN nos encontramos a los ribosomas. Estos están compuestos de ARN y proteínas y se encargan de sintetizar proteínas, que es su función principal. Esta bacteria no contiene fimbrias o flagelos, por lo tanto no se adhiere o no se mueve como otras que hablaré sobre una bacteria de la clasificación gram negativa. En este caso es Bordetella pertussis. Esta bacteria su morfología característica es en forma de cocobacilo, que es entre coco y bastón, por así decirlo. Como dato extra, es la causante de la tos ferina, que es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa. De sus partes tenemos en un inicio la membrana externa. Esta tiene la función de proteger a la bacteria en sí y participa en la interacción que tiene la bacteria con el huésped. Contiene lipopolisacáridos, que estos activan la respuesta inflamatoria del sistema inmune. Seguido de la membrana se encuentra la pared celular, que en este caso, su función, como se sabe, es proporcionar rigidez y forma a la bacteria, además de que la protege contra cambios osmóticos. Al ser una bacteria gram negativa, esta pared celular gram negativa está compuesta de una manera diferente a la bacteria gram positiva. En este caso, aquí está la bacteria gram negativa, la pared celular de una bacteria gram negativa. Esta, como podemos ver, contrario con la pared de la gram positiva, el color morado representa el peptidoglicano. En esta se encuentra en mayor cantidad y en esta en menor.
Esta capa es más delgada porque en la bacteria gram negativa hay un 10% que sería mucho menos de la gram positiva. En esta ponemos la membrana citoplasmática, la capa delgada de peptidoglicano y después está la membrana externa. En esta encontramos proteínas asociadas, como acá abajo, y algunos polisacáridos. Esa es algunas de las principales diferencias que se tienen contra las bacterias gram positivas. También nos encontramos con la membrana interna. Esta se encarga de regular el transporte de nutrientes y de desechos. Además, alberga enzimas que son o serán necesarias para la realización del metabolismo. La cápsula también, esta, como ya lo mencioné, protege a la bacteria del sistema inmune del huésped al que se adhiere o al que contagia. También evita la fagocitosis. En esta ocasión, el citoplasma o citosol está representado de igual manera de un color amarillo. Esta sabemos que es una sustancia gelatinosa que contiene ribosomas, ADN y enzimas. Funciona como un lugar o da lugar a que se produzcan distintas reacciones metabólicas. Continuando con esto, dentro del citoplasma, en vez de encontrarse organelos como lo es en la célula eucariota animal, aquí se encuentra el cromosoma bacteriano, donde está el ADN, ribosomas y algunas otras cosas. Refiriéndonos al ADN o cromosoma bacteriano, este contiene el ADN que codifica los factores de virulencia, metabolismo y replicación bacteriana. Un ADN circular que no está delimitado por alguna membrana, como lo es en el núcleo de la célula eucariota. Se encuentra libre si buscamos una manera sencilla de decirlo. Aquí mismo se encuentran los ribosomas, que se encargan de realizar la síntesis de proteínas necesarias para el crecimiento y reproducción de toxinas de la bacteria. En el caso de esta bacteria se encuentra la presencia de plásmidos, que son pequeñas moléculas de ADN que están independientes del cromosoma o del ADN bacteriano. Es decir, su función trabajan como una especie de genes adicionales, como resistencia a antibióticos, por ejemplo. Es decir, se apartan y no están necesariamente unidos o estrechamente relacionados, de manera que no puede existir sin el otro después de su proceso, sin el ADN bacteriano. Esta contiene fimbrios. Los fimbrios son un organelo que sirve para facilitar la adhesión de la bacteria a células epiteliales. En este caso, es una bacteria que, como ya lo mencioné, afecta directamente al sistema respiratorio, se adhiere. Entonces, estas le permiten adherirse a la bacteria a las células epiteliales del tracto respiratorio, lo cual es un paso crítico en su colonización para producir la enfermedad. De esta manera, podemos observar que esta bacteria sí contiene flagelos a comparación de la anterior. Los flagelos están compuestos de flagelina, que es una proteína de forma helicoidal. Por algunas de las principales diferencias, o lo que hace que se diferencie la célula eucariota animal, en este caso, de una célula procariota. La primera es el núcleo. En la célula animal encontramos que tiene un núcleo definido y está rodeado por una membrana nuclear, es decir, está delimitado. Mientras que en la célula procariota encontramos que es un ADN circular, bicatenario de igual manera, pero este se encuentra suelto, no está delimitado por una membrana, contrario de la célula eucariota animal. Otra diferencia que podemos encontrar es el ADN. En la célula eucariota animal es lineal, está asociado a histonas, que son las proteínas en las que se va enrollando y se contiene en varios cromosomas. En la célula procariota encontramos que es circular, no se envuelve en histonas ni como cuentas de collar o proteínas o algo por el estilo, y generalmente está expresado como en un solo cromosoma. Otra diferencia, de igual manera muy obvia, en la célula eucariota animal encontramos que hay distintos organelos, como aparato de Golgi, retículo endoplásmico, mitocondrias, etc. Mientras que en la célula procariota no hay organelos suspendidos en el citoplasma que realicen las funciones contrario a la célula animal. Entonces, en esta solo encontramos la única similitud respecto a organelos serían los ribosomas. Una de las diferencias notorias que podemos encontrar es la presencia de una pared celular. O sea, conocemos que en la célula eucariota animal está ausente, esto no está presente, no existe. Y en la célula procariota es una distinción bastante importante. En caso de que haya una presencia de flagelos, en la célula eucariota es una estructura un poco más compleja debido a que están hechos de microtúbulos. Mientras que en la célula procariota es una estructura más simple, por así decirlo,
ya que están solo hechos de una proteína llamada fragelina.